La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. La Iglesia Roca de Luz Eterna se complace de llegar a sus casas, a sus trabajos y aún a través del internet. Ahí también por donde usted anda manejando. Nos da gusto estar con ustedes. Soy el pastor Palacios de la Iglesia Roca de Luz Eterna y le doy la cordial bienvenida al estudio apocalíptico. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis, que quiere decir revelación. Habiendo estudiado las 6 cartas, concluiremos hablando de la 7ª carta que el Señor Jesús envía por Juan a las iglesias de Asia. Esto nos habla a partir del versículo 14 del capítulo 3 de Apocalipsis. Capítulo 3, verso 14 al verso 22. Este interesante pasaje donde se nos dice: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. El amén, el testigo fiel y verdadero. De esta forma se presenta Jesucristo y él declara el origen de la creación de Dios. Dice esto: yo conozco tus obras. No eres ni frío ni caliente. Conozco tus obras. No eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Así que, porque eres tibio y no frío ni caliente, estoy a punto de vomitarte de mi boca. Porque dices: soy rico, me he enriquecido y no necesito nada. Pero tú sabes que eres desdichado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Mas el Señor extiende su misericordia a esta iglesia que está en una decadencia terrible. Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego, para que seas rico, y ropas blancas para vestirte, para que no se revele la vergüenza de tu desnudez. Colirio para poner en tus ojos, para que puedas ver. A quien ciertamente le ordena Dios con misericordia tomar todas estas cosas para el bienestar de esa iglesia. Según el verso 19 de este interesante pasaje, nos dice: a quienes amo reprendo y disciplino. Sé celoso por tanto y arrepiéntate. Mira, estoy en la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, vendré a él, cenaré con él y él conmigo. Al que triunfe, le otorgaré el privilegio de sentarse conmigo en mi trono, del mismo modo que yo triunfé y me senté con mi Padre en su trono. Quien tenga oídos, escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. A la luz de este interesante pasaje, la Odisea. La Odisea, esta ciudad, está a unos 69 kilómetros al suroeste de Filadelfia, 17 al oeste de Colosas, casi 10 Hierápolis, según Colosenses capítulo 4, verso 13. Colosenses capítulo 4, verso 13. Porque de él doy testimonio que tienen gran solicitud por vosotros, por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Según este interesante pasaje, en el valle de los Licos se encuentra ciertamente Colosa, Hierápolis, y en el valle de ahí era también puesta esta ciudad, la ciudad de la Odisea. Era la puerta de entrada a Éfeso, a unos 160 kilómetros al este, la cual era a su vez la puerta de entrada
hacia Siria. Hasta mediados del siglo III antes de Cristo se la conocía como Diópolis, la ciudad de Zeus, y Roas también era otro de esos nombres. Pero alrededor del año 250 antes de Cristo, el gobernante sirio Antíoco II extendió su influencia hacia el oeste, conquistó la ciudad y le puso por nombre Laodicea en honor a su esposa Laodicea. Los romanos penetraron en la zona en el año 133 antes de Cristo y convirtieron a la ciudad en un centro judicial y administrativo, construyendo un sistema de carreteras de este a oeste y de norte a sur. En la encrucijada, esta ciudad, o es decir, que en la encrucijada estaba la ciudad de Laodicea, que aumentó su tamaño, se convirtió en un centro comercial principal y consiguió riquezas e influencias. Su industria de lana florecía gracias a la producción y exhortación de lana negra, de la fabricación de ropas corrientes y costosas y la invención de un colirio eficaz para los ojos. Tenía una floreciente escuela de medicina que se especializaba en oídos y ojos y había desarrollado un ungüento para tratar la inflamación de ojos. Debido a este ungüento, la escuela adquirió fama mundial. Pero un devastador terremoto causó grandes daños a Laodicea en el año 17 después de Cristo. Al igual que otras ciudades en la provincia de Asia, recibió la ayuda económica del gobierno romano. En el 60 después de Cristo, un segundo terremoto afectó a esta interesante ciudad. Y el gobierno romano ofreció ayuda financiera para reconstruir la ciudad. Pero los padres de la ciudad enviaron al gobierno una respuesta negativa e informaron que disponía de abundantes recursos para la reconstrucción. De hecho, incluso contribuyeron para la famosa reconstrucción de las ciudades vecinas. Antíoco el Grande, conocido también como Antíoco III, trabajó a unas 2,000 familias. Es decir, trabajó trayendo a unas 2,000 familias judías de Babilonia a Lidia y Frigia a mediados del siglo III antes de Cristo Jesús. La ciudad de Laodicea, fronteriza de estas dos regiones, acogió a muchas de estas familias y prosperó de una forma grande. Cuando en el año 62 después de Cristo los judíos quisieron pagar sus impuestos anual para el mantenimiento del templo en Jerusalén, el procónsul Flaco confiscó el envío de oro. Parte de este envío provenía de Laodicea y ascendía a unos 9 kilos. Se ha calculado que la cantidad proveniente de Laodicea significaría que la población adulta de judíos libertos en el distrito eran de unos 7,500. Pero la carta a la iglesia en Laodicea no indica nada en cuanto a una por esencia judía, lo cual puede significar que esta iglesia, como la de Sardis, predicaba un evangelio que no significaba para nada una amenaza para los judíos. Y los cristianos de Laodicea tampoco tuvieron que enfrentarse a ninguna persecución de parte de los gentiles, ni tampoco hubo en la ciudad falsos profetas, incluyendo a Nicolás, a Balaam, a Jezabel. El templo para rendir culto al César estaba en un lugar céntrico de la ciudad. La iglesia se conformaba a otras religiones, disfrutaba de riquezas materiales, vivía una vida fácil y no insistía en los derechos de Cristo. En consecuencia, Jesús
no pronuncia ninguna palabra de alabanza y ponderación de esta iglesia ni de iglesias similares que nos llegan a proclamar su mensaje de salvación. Pero en esta breve síntesis debería mencionarse un último término. El suministro de agua para la Odisea llegaba desde Hierápolis a una distancia de unos 10 kilómetros por medio de un acueducto. La fuente contenía aguas termales ricas en carbono de calcio. Cuando el agua llegaba a la Odisea, su temperamento era tibia. Aunque estas fuentes termales tenían valor medicinal y eran como un balneario para los habitantes de aquel lugar, Jesús compara las aguas templadas acerca de la ciudad con la tibia vida espiritual de los cristianos de la Odisea. Es una situación terrible y espantosa. La descripción la vemos clara en el verso 14 y 15. Estamos en Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Podemos considerar a la luz de las Santas Escrituras. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. El amén, el testigo fiel y verdadero, el origen de la creación de Dios, dice esto: conozco tus obras, no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Así que, porque eres tibio, ni frío ni caliente, estoy a punto de vomitarte de mi boca. La situación espiritual de la iglesia de la Odisea era completamente muerta. Era una iglesia francamente, como lo describe la palabra, estaban completamente apartados de Dios. Aunque Dios la amaba, Dios estaba ahí, estaba presente. Lastimosamente que no lo tomaban en cuenta. ¿Cuántas personas que se encuentran en los templos ahora lo vemos en este estilo, cruzando brazos, no abren la boca para adorar a Dios, no aplauden, no dan sus ofrendas, no dan sus diezmos y si al caso dan alguna ofrenda, dan el billete más viejo y el más barato? ¿Por qué? Porque ellos se creen fuertes, se creen completamente santos, pero Dios no está con ellos. No está dentro de ellos, aunque Dios se mueve entre ellos, pero no está en sus corazones, no está en sus mentes. Por lo tanto, van al templo simplemente para medio mitigar la voz de su conciencia, pero no están interesados en servir y en honrar al Todopoderoso. Es una desgracia tremenda. Ahora, según el pasaje 14 y 15 del capítulo 3 de Apocalipsis, aparte de este texto, el nombre de la Odisea solo se encuentra una vez en todo el Nuevo Testamento. Colosenses capítulo 4, verso 13. Su cercanía Colosa sugiere que Epafras fuera probablemente el fundador de la iglesia en la Odisea. Colosenses capítulo 1, verso 7. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Entonces, y Colosenses capítulo 4, en el verso 12 y 13, el apóstol saluda de esta manera diciendo, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, para que estéis perfectos, para que estéis completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tienen gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Entonces, he mencionado aquí la iglesia de la Odisea.
Pablo envió una carta a esta iglesia. Pidió a los colosenses que procuraran que su carta se leyera en la iglesia de los laodicenses, que ellos a su vez leyeran la carta de los laodicenses, según Colosenses 4:16. No disponemos de información acerca si Pablo visitó alguna vez esta iglesia, quizás después de que fue puesto en libertad tras su prisión en Roma, visitó Colosa, según Filipenses 22. La vecina Laodicea. Ahora, el ángel de la iglesia en Laodicea recibe ciertamente el mensaje para esta iglesia. Y Jesús se presenta como el amén, el sí. Se presenta Jesús como el testigo fiel y verdadero. Debemos confiar en el Señor Jesucristo porque Él es testigo fiel, no es un mentiroso. Él es verdadero en lo que dice, en lo que hace. Todas sus obras son fieles y verdaderas. Su testimonio es poderoso porque es la verdad. Él es el sí para aquellos que se arrepienten de corazón. El origen de la creación de Dios es Cristo Jesús. Y dice esto: de todas las 7 cartas, ciertamente a las iglesias en el occidente de Asia Menor, esta es la única en la descripción de Cristo. No se basa en la aparición de Jesús a Juan en la isla de Pasmo, sino se basa en el saludo que dice: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito entre los muertos, según Apocalipsis capítulo 1, versos 12 al 16, pero especialmente el versículo 5 del capítulo 1. Ahora, queridos televidentes, la descripción que se hace de Jesús de sí mismo como la palabra amén proviene del texto hebreo del Antiguo Testamento. El amén transmite la idea de lo que es verdadero, firmemente establecido y digno de confianza. Todo creyente debemos confiar en ese amén del Señor. Cuando dice: lo estás haciendo bien, estás predicando correcto, estás enseñando correctamente bien. Entonces, eso quiere decir completamente el Señor afirmando lo que es correcto, lo que es digno de confianza. Era una palabra muy conocida de los que rendían culto a Dios, quienes se unían en una doxología proclamando su confirmación de lo que habían oído. La primera carta, ciertamente a los Corintios, se nos habla ciertamente acerca del amén, y en otras cartas. Pero qué importante, en el libro de Primero de Crónicas, en el capítulo 16, verso 36, bendito sea Jehová Dios de Israel de eternidad a eternidad. Dijo todo el pueblo: amén, y alabado sea Jehová. Ahí vemos al pueblo dando gloria a Dios y confirmando de que Dios es completamente Dios de eternidad a eternidad. No hay otro Dios más grande que este. Bendito sea Jehová Dios de Israel. Él es bendito por los siglos de los siglos, es decir, de eternidad a eternidad. La hermosura de ese amén es confirmando ciertamente las palabras de los reyes, de los profetas. En el Salmo 106, verso 48, se vuelve a dar una tremenda y gloriosa bendición a Jehová, el Dios de Israel, que es desde la eternidad hasta la eternidad. Y diga todo el pueblo: amén, aleluya. Nos alegramos de que nuestro Dios sea bendito desde la eternidad hasta la eternidad. Es un sí enfático, como podemos ver a la luz de estos pasajes bíblicos que hemos traído a ustedes. Vemos a la luz ciertamente de la verdad divina, que es un sí enfático como respuesta afirmativa a una oración o a una conclusión para una doxología.
Lo vemos también en otras cartas, como Romanos capítulo 1, verso 25, Romanos capítulo 9, verso 5, Romanos 11, verso 36, capítulo 16 de Romanos, verso 27. También lo notamos en el libro de Gálatas, Gálatas capítulo 6, verso 18. Y otras referencias como Apocalipsis capítulo 1, verso 7 y capítulo 5, versículo 12. Comencemos por Romanos. Dice las Escrituras, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando, dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. El amén aquí es confirmando que Dios es bendito por todos los siglos. Según el capítulo 9 de Romanos, verso 5, de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Otra confirmación grande de que Cristo es eterno y es gloriosamente precioso. En Romanos capítulo 11, verso 36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Confirmando que ciertamente esta verdad es completamente perteneciente a Dios, todas las cosas, y que Él es glorioso por los siglos de los siglos y el sustentador de todas las cosas. En Romanos capítulo 16, verso 27, se nos habla de Dios. Al único y sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Todo esto viene a ser confirmado con ese amén precioso. Entonces vale la pena aceptar ese amén de nuestro Dios también. Gálatas capítulo 6, verso 18. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros o con vuestro espíritu. Amén. Note el amén aquí, dando el sí, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros en nuestro espíritu. Y dice claro, amén. Apocalipsis capítulo 1, verso 7. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y lo que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Como vimos ya en todas estas referencias, de que el Señor nos habla de ese sí, de ese amén, confirmando ciertamente la verdad, la respuesta afirmativa, precedido del artículo definido, el amén, se ha personificado en el texto hebreo como el Dios de amén, traducido el Dios de la verdad también. Según Isaías capítulo 65, verso 16, el que se bendijera en la tierra, en el Dios de verdad se bendecirá, y el que jurare en la tierra, por el Dios de verdad jurará. Porque las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertas de mis ojos, dice Dios. Ahí vemos un amén diferente. Entonces se le llama aquí el Dios de la verdad, que quiere decir el Dios del amén. En 2 de Corintios, en esa carta que citaba al principio, porque todas las promesas de Dios son en él sí, y en él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Jesús se atribuye este título y la interpreta en las siguientes cláusulas como el testigo fiel y verdadero. Los términos fiel y verdadero son ambas traducciones de la misma expresión hebrea. Amén. Entonces, esta frase aclaradora del testigo fiel y verdadero es un eco de la salud trinitaria.
Primero vemos en el capítulo 1, versos 4 y 5 de Apocalipsis. En el término testigo describe al jinete de un caballo blanco, según el capítulo 19, verso 11 de Apocalipsis. También significa que todo lo que Jesús dice es individualmente verdadero. De modo que al final del Apocalipsis leemos la afirmación: estas palabras son fieles y verdaderas. Esto es lo que nos dice las Santas Escrituras en Apocalipsis 21, verso 5, 22, verso 6. Vemos entonces, si el término verdadero, debemos prestarle toda atención. El término testigo describe al jinete en un caballo blanco, que significa que todo lo que Jesús dice es individualmente verdadero, de modo que al final del Apocalipsis leemos la afirmación: estas palabras son fieles y verdaderas. Por ser testigo fiel, Antipas sufrió martirio en Pérgamo, según el capítulo 2, verso 13 de Apocalipsis. Pero al cumplir las profecías del Antiguo Testamento, de Isaías 43, verso 10 al verso 13, Isaías 65, verso 16 al verso 18, Cristo es el verdadero, ciertamente el verdadero Israel, porque Él es el amén, el testigo fiel y verdadero. Queridos televidentes, si tenemos a un gran Dios llamado Jesús, que es el alto regalo de Dios para nosotros para ser salvos, debemos creer en su nombre, debemos afirmarnos en su nombre y servirlo en su nombre y seguirlo para siempre en su santo nombre. Todo aquel que recibe a Jesús es constituido hijo de Dios. Todo aquel que por la fe lo acepta en su corazón y afirma sus pasos en Cristo Jesús, entonces es bienaventurado porque recibe el perdón. Su nombre es totalmente escrito por la mano de Dios en el libro de la vida, y será guardado ese individuo, esa mujer, para ser completamente la persona dichosa y bienaventurado por los siglos de los siglos. Queridos televidentes, que Dios lo guarde y lo bendiga. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.